Está mi email, mi familia, música, deportes, dientes, un libro, cama, almuerzo. ¿Qué palabra iría aquí? Read A es el book, verbo. Un libro. Exactamente, muy bien, felicitaciones. Entonces ahí diría, lee un libro. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? sí, profe. Lo que está aquí en el banco de palabras, mira que aquí dice Word Bank, banco de palabras, ¿sí? Lo que está aquí es lo que van a colocar ustedes aquí al ladito sobre la línea, al lado del verbo. Como el verbo está en inglés, lo que le sigue después del verbo debe ser en inglés, porque aquí no estamos mandando a traducir. Aquí dice complete con las palabras del banco de palabras según la imagen. Entonces, de acuerdo a la imagen que indica la opción, aquí aparece lo que ustedes van a colocar allí. Está el verbo hacer, está revisar, chequear, está escuchar, está hablar, está jugar, cepillar mi y ir a. Entonces acá lo que aparece aquí es lo que va a completar. Ir a la cama, escuchar música, eh, hacer el almuerzo, revisar mi mail, ¿sí? Jugar, y acá le aparece que va a jugar, cepillar mis o mi, aquí le aparece en este cuadrito de acá, le aparece qué es lo que van a completar. Entonces, ahí no hay nada en español, miren que todo lo que dice es en inglés. Complete con lo que aparece acá, ¿ya? En esta parte superior izquierda donde aparece el World Bank, el banco de palabras, vamos a tener en cuenta las palabras y relacionarlas con las imágenes que hay en la parte de abajo. Ahorita fue muy claro diciendo, si en una imagen aparece un niño con un libro en la mano y aparece el verbo read, y arriba dentro de las palabras aparece a book, que sabemos que es un libro, vamos a saber que ahí va esa palabra. Y así mismo con las demás. Chequear, cuando va a chequear el email, incluso ahí le están colocando un celular. Entonces, el listen to, escuchar, que uno que escucha, por lo general música, aparte de las socializaciones que damos nosotros. Entonces, yo creo que ahí hay suficiente ilustración y podemos continuar con el punto 3. E insisto en que siempre, desde la primera guía, lo más importante que hay que hacer es leer y leer bien, y con base en lo que uno lea, entonces se le va a facilitar hacer los ejercicios. Dice, mira la imagen de esta famosa familia. ¿Quién no conoce esa familia? Y completa las frases con las palabras del banco de palabras. Y volvemos a otro banco de palabras que está en la parte izquierda, resaltada, como lo está haciendo Norita. Le aparecen palabras relacionadas con miembros de la familia. Y tenemos, Profe, ustedes conocen toda esa familia. Y en el lado profe, izquierdo aparecen los miembros. Entonces, 200. luego, en la parte de abajo, Norita, ahí vamos a llenar ahí mismo, y como preguntaban ahora, en inglés, la respuesta que debe ser. Todos conocen a Maggie, ¿cierto? Maggie, ¿qué es con Lisa? Es la hermana. Entonces colocamos en inglés hermana. Lisa is Maggie's sister. Luego nos vamos a preguntar, Marsh, ¿qué es con Bart? La mamá. Entonces ya colocamos ahí la palabra que está en el banco de palabras, lo colocamos en inglés, la respuesta que debe ir ahí. Igual con Bart, que es Bart con Lisa. Entonces Bart y Lisa's, vamos a colocar qué es. Pues si yo les digo las palabras, les voy a hacer la guía, pero entonces la idea es que ustedes tengan claro qué es lo que hay que hacer en esta actividad. Simplemente en los espacios que hay en esas rayas, vamos a colocar el miembro de la familia que está relacionada con las personas que preguntan ahí en cada uno de los puntos. ¿Está claro eso? Sí, Sí, sí. profe. Muy bien, entonces continuemos. En el cuarto punto, empareja los números para hacer tiempos y luego practique con la familia. Esto lo pueden hacer con cualquiera de los miembros de su familia para que se entretengan y para que compartan. Es simplemente una especie de apareamiento. Entonces dice,
En la parte derecha, en la columna derecha, aparecen unas horas escritas, pero escritas no con números, sino con letras, ¿cierto? Vamos a centrarnos en las que están señaladas con las flechas. En la parte donde está escrito dice 12:45, ¿cierto? 12:45. Nosotros hemos trabajado mucho los números desde hace mucho tiempo, incluso como decimos la hora. Entonces, si miramos, el 12 es el 12 que está en la primera columna, en la parte superior, y luego lo lleva al 45, entonces da a entender que ese 12:45 son las 12:45, ¿cierto? Entonces, si vamos a mirar la primera, 4:30, tendríamos que ir al número 4 y pasar una flecha hasta el otro 30, que está precisamente en todo el frente, y subir la flecha hasta la primera pregunta, por decirlo, que es el 4:30, de las 4:30. O sea que, repito, la palabra que aparece escrita en la columna derecha, ustedes simplemente la formatean dándole los números. 12:45, 12:45, que es el ejemplo que aparece ahí. ¿Está claro eso? Johnny, qué pena, voy a hacer una pregunta. Ahí tenemos 6:20. Un compañerito que nos diga cómo sería 6:20, con el número y con la palabra, cómo se escribe 6:20. ¿Quién me colabora con eso? Voy a proyectar otra vez la imagen. Yo, profe. Sí, Dale, profe, Lady. cuente. Lady, dale. Profe, tienen que parejar el Profe, 6 con el 6:20. 20. Muy bien, Lady. Así es, el 6 con el 20. Muy bien. Continuemos entonces, Norita, con la quinta. Recuerden leer, enumere las instrucciones que faltan según el dibujo. Tenemos unos dibujos donde hay un personaje o unos personajes que están representando unas acciones, ¿cierto? Y tenemos unas expresiones en la parte de abajo que están relacionadas. Ya hay unos numerados. Por ejemplo, si miramos la segunda imagen, vemos un niño o una niña levantando un brazo, ¿cierto? Y aparece con el número 1. Y el número 1 dice raise your hand, levantar la mano. Si miramos la 6, que ya está hecha también, vemos a una criatura también sobre una mesa donde ahí se supone hay un libro también. Es más, tiene un libro abierto y dice open your books. Hay que ir, abre tus libros. En la que sigue, que creo que es el número 3, que yo ya sin gafas no oigo, dice, hay una personita que está ahí quietecita, juiciosita, escuchando, y dice be quiet. Entonces, estate quieta ahí. Profe, una pregunta, ¿cómo así que si gafas no oye? Eso se lo explico luego, mi amor, después de que socialice la guía. ¿Listo? Entonces, centrémonos en esto, hija, centrémonos en la actividad que hay que hacer aquí en este punto. Entonces, ya ves, vemos acá unas imágenes que representan esas acciones. Las acciones están escritas en la parte de abajo, desde la 1 hasta la 9.1. Hasta la 9 aparece ahí, Nora, porque del 7 pasó al 9. Serían 8, 2, 4, 6. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, ahí fue un lapsus mío. Eso fue mío. Listo. Profesor, le iba a preguntar que hay una imagen que queda nona, porque en los dibujos hay 9 imágenes y en las preguntas apenas son 8. Falta una. Sí, se perdió. Hagan lo que aparece allí, por favor. De todas maneras, usted se centra, hija, mire las expresiones que están numeradas en la parte de abajo.
y denle el número con las que se relaciona en la parte de arriba, que ya tiene 4 ejemplos. Entonces, de las otras que usted hay ahí, usted va a buscar qué significa cada una de estas expresiones que hay acá abajo, ¿cierto? Las numeradas del 1 al 9, así sean 8. De todas maneras, hay 8 nomás, lo que pasó fue hay un número, un lapsus de un número, pero ahí hay 8. Las actividades que se relacionan, usted les coloca el número y ya si le sobra un número o no, pues lo deja, le sobró y no hay ningún problema. Entonces, la imagen que falta no la lleno, la dejo así. La deja así, o si usted es más juiciosa todavía, la dibuja. Ah, bueno, profe. Listo, mi amor. Profe, ¿solo es necesario poner el número en el circulito y ya? Ernesto, no te escuché bien. ¿Cómo me dice? No, si no colocar el número. Solo el número, no es necesario dibujar. No, ya los dibujos están. Usted coloca el número que corresponde a la imagen. Solamente el número. Bueno, profe, gracias. Listo. Ahorita continuamos. Es solo otro día. Aquí va a ser lo mismo. Usa con líneas de colores diferentes, o sea, un apareamiento. Del 1 al 7, los verbos de la columna A con la otra columna, de la 1 al 7 con de la A a la G. Entonces, mire, tenemos 3 soportes ya muy didácticos. Hay un cuadro en la parte derecha que tienen una cantidad de imágenes. Esas imágenes se relacionan con la actividad que hay que aparear en las columnas. Entonces, si miramos, hay una columna numerada del 1 al 7 y otra columna enumerada desde la letra A hasta la G. Esta columna numerada con números se relacionan con la columna de las letras y tienen que ver con las imágenes que hay en la parte derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo creo que, pues, supongo que todos sabemos que un apareamiento en este sentido, vamos a relacionar las letras con los números. Entonces, dice, digamos, un ejemplo, va a ser el ejemplo de la 1. El número 1 dice read, y vuelvo a lo que se decía ahora en la actividad de encima. Ese read va relacionado con read. Uno que lee, uno no lee una cena, ni lee una bicicleta, ni lee el internet. Uno revisa el email, pero uno por lo general lee una revista, entonces la 1 iría relacionada con la E. Entonces simplemente trazamos una línea de un color desde la número 1 a la letra E. Y así con el resto de números trazamos líneas rectas relacionados con las letras. ¿Está clara esa también? ¿No tienen alguna duda? Profe, la verdad no la entendí bien. Bueno, vuelvo y las Johnny, explico. hágalo con esta que yo señalé. Sí, con ride. Bueno, el ride. Vamos con ride. Están mirando la palabra que está señalando la profe, ¿cierto? Ride. Ese ride Sí, es señor. montar. Y entonces, asimismo, hay una serie de verbos en la columna numerada del 1 al 7, ahí donde está el ride, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Quién es el que le estoy hablando? A Liliana. Sí, señor. Entonces, estas palabras o verbos hay que relacionarlas con las de la otra columna que están enumeradas, pero con letras, desde la A hasta la G, ¿cierto? Entonces, usted va a relacionar ride y usted va a dar cuenta, eso es montar. Entonces, usted dice, ¿se relaciona con dinner, que es cenar? No. O sea que sería con a bicicleta. Exacto, así es, mi amor, porque es que usted no monta una cena, ni monta en un correo, ni en una revista, ni en una bicicleta. Entonces, de ahí traza una línea desde el número 7 hasta la línea B. De hecho, todas las acciones están representadas en las imágenes que están en el cuadro grande que hay en la parte derecha. Sí, señor. ¿Le quedó claro, Liliana? Sí, señor. Listo, hija. Muchas gracias. ¿Quién más? No más, entonces continuamos. Johnny, este último. Sí.
el play. Play, se la vamos a hacer toda Nora, pues. El jugar. Play es jugar. Y ejecutar, ¿cierto? Entonces usted no juega una cena, ni una bicicleta, ni en internet. Usted por lo general juega play video games. Entonces yo creo que hay suficiente ilustración. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. La guía está proyectada para sexto, séptimo y octavo. La metodología que hemos venido desarrollando sigue manejando el tema del video. El reto fundamental es poder hacer una competencia familiar con un elemento específico donde se desarrolla el tema de la fuerza. Procedo entonces a hacer la lectura y dice: con las propuestas compartidas desde educación física, la recreación y el deporte, deseamos seguir uniendo a la familia. Uno de los objetivos fundamentales desde educación física ha sido direccionar desde el año pasado las actividades para que sus familias los acompañen y compartan con ellos, buscando su participación activa en los diferentes retos propuestos durante esta nueva forma de enseñar y aprender. En esta ocasión, la fuerza es un reto en temas de fuerza, es la oportunidad para divertirnos en sana competencia y tener una percepción de nuestro cuerpo y la oportunidad de mejorar nuestra postura. Muy bien, entonces vamos a hacer referencia a la acción para la guía 4, se denomina la plancha abdominal. Vamos a desarrollar elementos de condición física motriz, postura, sana competencia, participación en familia y video. Esta es la postura fundamental que se denomina la plancha. Tenemos un modelo femenino y un modelo masculino que está un poquitico más abajo, Nora. Y en la parte final se hace referencia a varios videos que necesitamos. Todavía no, Nora, un momentico. Entonces, en la parte final, no, sí, donde vamos a leer el texto. En la parte final están los referentes de los videos para que ustedes antes de los puedan observar en familia y logren hacer la postura correcta. Entonces, los pasos, sí, Nora, eso, los pasos específicos son los siguientes. El primer paso es realizar video con el reto de la plancha abdominal. Entonces ahí van a ver los videos de explicación en familia, listado de videos al final del texto, donde se muestran en un video de 13 minutos y en otro de 8 minutos cómo son las recomendaciones, y anexamos otros 2 videos de los récord Guinness que se encuentran a nivel mundial. En la segunda parte, antes de hacer el video, entrenar durante 2 o 3 días la postura de la plancha abdominal por parte de los diferentes integrantes de la familia, a aplicar la correcta forma de la ejecución de la postura de la plancha abdominal. Tercero, generar una competencia entre todos los participantes de la familia donde se pueda demostrar quién es el que dura más en la postura de la plancha abdominal. Participantes de la familia, todos a la vez en la postura de plancha es donde van a generar el video, comienzan los cronómetros y en el video queda registrado quién es el que más dura en la posición de la plancha en los acompañantes de su familia. En el cuarto, el video se presenta y envía al docente. Es el momento en el que todos los integrantes, como decía, de la familia están compitiendo en la postura de plancha. Es muy importante este elemento para quienes de pronto tienen alguna dificultad con el video, que me lo han preguntado en elementos anteriores. Dice, para la familia que presentan la guía en forma física deben leer atentamente la información de la guía, presentar un listado de 10 ejercicios de fuerza con el nombre de cada ejercicio, dibujar los 10 ejercicios de la fuerza propuestos, dibujos a color y finalmente justificar un texto de 30 palabras. La importancia de la fuerza para los seres humanos. Los videos que se recomiendan está: si haces la plancha todos los días por 28 días, le pasa esto a tu cuerpo. Cómo hacer la plancha abdominal correctamente, los beneficios. Cómo hacer plancha perfecta por primera vez.
Y están los dos récord Guinness, que uno hace referencia a 4 horas 20 minutos y el otro no aparece ahí, pero es de 7 horas y 59, más o menos. Esa es la información pues que estamos desarrollando. Seguimos en la línea de motivar la participación de la familia y registrarlo en el video. Juan Manuel, ¿listo? Profes, para los estudiantes, madre, padre de familia. Esa actividad es una actividad que también puede ser en familia, es una actividad que se llama el espectro de colores. En la guía también hay un vínculo, un link donde lo lleva un video explicativo en YouTube. Sí, es coger un balde, la mitad de agua, introducir un espejo, ese espejo que sea dirigido hacia los rayos del sol. Van a tratar de sacar un rayo de luz dentro del espejo, dentro del agua, hacia una pared blanca, o hacia algo blanco, hacia algo oscuro también puede ser. Y ya, dependiendo de lo que ustedes vean, van a responder unas preguntas. Eso es todo. Esas preguntas que van a responder lo van a hacer en hojas de blog, bien organizado. Traten lo posible de hacer las actividades a conciencia. Hay estudiantes que están mandando actividades como por llenar el espacio, como por cumplir. Yo le estoy colocando uno. Hay mucha gente que envía actividades incompletas, como queriendo decir, mandemos cualquier cosa que el profe nos califica. Si me hacen las actividades bien hechas, yo puedo colocarle 5, pero si es una actividad a medias, la verdad es que mucho lo siento, pero yo le coloco 1. Traten de hacer cosas, las actividades a conciencia. Ya Google colocó un método de uno poder mirar qué actividades están haciendo copias de internet, ¿sí? En el caso de la guía 1, guía 2, muchos estudiantes, a mí me gusta que los estudiantes sean creativos, sean originales, copiaron mucho y la mayoría les coloqué 1. Bueno, esa es la actividad de grado sexto, solamente es eso lo que tienen que hacer, presentar el informe. Yo sé que aquellos que tienen, por ejemplo, lo que no tienen internet en la casa, en la guía física solamente es escribir nomás y hacer el dibujo. Eso es todo lo que tienen que hacer grado sexto. Gracias, profe. Yo hago una recomendación desde la asignatura de lengua castellana. Todas esas actividades que tengan preguntas y respuestas, por favor, escribir la respuesta debajo de cada pregunta, ¿sí? No coloquen solución por allá y coloquen 1 y así, debajo de cada pregunta, ¿sí? Aquí en artística tienen hay 5 preguntas. Entonces van a la número 1 y abajito la respuesta de esa pregunta, por favor, ¿sí? Eso es una recomendación que lo hago desde lengua castellana. Bueno, listo. Buenos días, compañeros, buenos días, estudiantes. Bueno, vamos a explicar acá la parte de lengua castellana para sexto. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos producción escrita. Vamos a hablar en esta primera partecita sobre las leyendas. Entonces vamos a decir que las leyendas son narraciones que tienen su origen en un hecho histórico al cual las personas le han agregado elementos imaginarios. Las leyendas tratan de temas religiosos, de la naturaleza, históricos o sociales. Bueno, esa pequeña partecita es como un concepto de lo que es una leyenda. Ahora tenemos en la parte de exploración de los modelos de leyendas. Entonces tenemos 2 leyendas. Dice, lee las siguientes leyendas y observa sus partes principales. Tenemos modelo número 1, la leyenda que se llama la que debe ser la que se casó con el encanto. Bueno, y el modelo disculpas, tranquila, profe. Y el modelo número 2 es el modelo de la Madre Monte. Bueno, entonces, con mucha atención, lo vamos a hacer despacio, bien concentrados. Vamos a leer cada uno de los modelos de estas 2 leyendas. El modelo número 1 es una leyenda extranjera, es una leyenda popular de Venezuela. Bueno, y la número 2 es una leyenda ya pues como muy general, muy popular que conocemos, que es la Madre Monte. Listo, las vamos a leer. Luego de leerlas, vamos a pasar a las actividades de aplicación. Entonces dice,
Análisis de los modelos. Esta leyenda tiene el modelo número 1, esta leyenda tiene su origen en un hecho histórico, al cual agregó un hecho imaginario. Y el modelo número 2, esta leyenda desarrolla los hechos que narran en un espacio selvático y rural. Entonces tenemos una pequeña diferencia entre los dos modelos. Y ahora sí, la actividad. Dice, responde las siguientes preguntas. Bueno, entonces ahí, como la profe ya lo recomendó, tenemos la pregunta y el espacio para que copien la respuesta. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál de los dos modelos de leyenda habla de hechos que ocurren en un lugar real? Luego tenemos, ¿qué simboliza la madre monte? Entonces, ahí donde están como los espacios en paréntesis, vamos a poner una X o vamos a marcar la respuesta que ustedes consideren que es la correcta. Entonces, ¿qué simboliza la madre monte? Entonces, simboliza lo peligroso de que es la selva, los espantos de Colombia, esa lucha que debemos emprender por la supervivencia de todos los seres vivos. Bueno, ustedes van a leer bien esa leyenda y van a contestar. Van a marcar la pregunta, la respuesta que ustedes consideren que es la correcta. Bueno, después dice, ¿cómo era Belén? Si se dan cuenta, en la respuesta hay una parte de la pregunta, ¿listo? Entonces, Belén era una muchacha, tal, 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 bueno, la vamos a describir, vamos a leer bien la leyenda del modelo número 1 y vamos a responder. Tratemos siempre cuando respondamos una pregunta, hacerlo con la misma pregunta. ¿Cómo era Belén? Belén era una muchacha. Por ejemplo, acá estaba más abajito. ¿Cuándo desapareció Belén? Belén desaparece, ¿cierto? Tratar de responder con la misma pregunta para que sea como más concreto, para que, bueno, la respuesta quede mucho mejor estructurada. Bueno, en el inciso D tenemos a quienes persigue incansablemente la madre monte, entonces lo mismo, tenemos 3 opciones de respuesta y vamos a marcar con una X la que ustedes consideren que es la respuesta correcta. Lo mismo acá abajo, ¿cómo describen a la madre monte? Hay 3 opciones de respuesta, marcan la opción correcta, que ustedes consideren que es la correcta. Lo mismo, ¿qué le dice Belén a su madre en la carta? Entonces responde, Belén le dice a su madre que, listo, para esta partecita van a leer muy bien, si hay que leer 2 o 3 veces las 2 leyendas, no importa, lo hacen. La idea es que respondan las preguntas bueno, lo más acertado posible. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, ahora vamos al punto número 2 y dice, escribe una leyenda. Bueno, entonces, para escribir una leyenda, entonces acá tenemos como una fichita que nos indica cómo hacer o cómo escribir una leyenda bien o cómo hacer una redacción bien. Listo, por partes. Entonces tenemos que para escribir una leyenda necesitamos planificar. ¿Cómo hacemos esa planificación? Entonces decimos que vamos a buscar una leyenda tradicional colombiana y analizamos sus partes. Y esa te servirá como ejemplo para escribir tu texto. No es que usted va a buscar en internet una y la va a copiar tal cual, no. Es para que se guíe, para que mire la estructura de la leyenda y para que usted pueda escribir la suya. Entonces dice, recuerda que las partes principales de la leyenda son inicio, nudo y desenlace. Entonces, para escribir tu leyenda, un hecho real y añádele un elemento sobrenatural o inexplicable. Selecciona un hecho real que esté relacionado con la naturaleza o con la religión. Listo. Entonces, ustedes van a pensar en algún elemento real y después le van a agregar un personaje imaginario, algo que no sea real, que no exista, y van a hacer como esa mezcla para crear una leyenda. Después dice, realiza un esquema que te permite identificar los hechos más importantes de tu leyenda. ¿Cómo así? Entonces, utiliza preguntas centrales de los textos narrativos. Por ejemplo, ¿quién es el personaje central? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Y cómo es? Teniendo claro estas preguntitas, entonces ya ustedes pueden pasar a la redacción, a esa partecita de la redacción. Entonces dice, ten en cuenta los elementos reales e Sandra, imaginarios. un momentico.
Sí, profe, dale. En esta parte de las preguntas, no es que ustedes van a preguntar en la misma leyenda, ¿sí? Un ejemplo, yo me pregunto, ¿quién es el personaje central? Bueno, la leyenda de quién va a tratar, o sea, quién es el personaje de esa leyenda, ¿sí? El duende, un ejemplo, el duende de Santo Domingo, un ejemplo, ¿sí? Entonces es el personaje central. ¿Qué hace ese duende? Ese duende desaparecía a todos los niños, o sea, y que la historia gira en torno a esa situación, ¿sí? ¿Dónde vivía el duende? En Santo Domingo. Entonces, el duende de Santo Domingo, ahí está, el personaje central, está donde vive, pues porque van a explicar cuál es el lugar donde se mantenía él, ¿cierto? ¿Cómo es? Grande, pequeño, gordo, feo, bonito, qué sé yo. Entonces, con esas preguntas ustedes ya van a crear su historia. Ya saben cuál es el personaje central, ya saben dónde lo van a ubicar, en qué lugar, en qué espacio, ¿cierto? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y cómo es. Entonces, con esa, pensando en eso, ya teniendo claro eso, esa parte, ya ustedes pueden ir organizando la redacción de su historia, ¿sí? Que en este caso es la leyenda. O sea, no es las preguntas. Si ustedes van a, cuando lean los dos modelos de leyenda, van a ver que ahí no van a aparecer esas preguntas, pero de forma inmersa allí en la historia, sí aparece quién es el personaje, qué hace, dónde vive y cómo es, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a hacer, pero con sus propias palabras y van a crear su propia historia. También esa historia, esa leyenda la pueden crear, porque ustedes la van a crear, no copiar como dijo la compañera, con algo que les haya comentado algún familiar o algún amiguito, alguna historia en no sé dónde, ustedes van a crear la propia teniendo en cuenta lo que les comentaron, ¿sí? Sandra, continúe. Gracias, profe. Listo. Entonces vamos a la parte de la revisión. Ya después de que ustedes ya tienen un borrador de su leyenda o tienen un escrito, pues donde la tienen escrita en una hojita antes de pasarla ya más ordenada, entonces vamos a revisarla. Entonces vamos a reflexionar acerca de tu texto. Lee a tus compañeros, en este caso puedes leer a un familiar, a tu mamá, a tu hermano, y corrígelo a la luz de sus aportes y sus comentarios. Entonces, en esta etapa de revisión debes ajustar tu escrito y modificar todo aquello que no sea claro. Entonces, por ejemplo, ustedes, bueno, escribieron la leyenda, el duende de Santo Domingo, como puso pues el ejemplo la profe, y ustedes ven que hay cosas que no, que le pueden agregar o hay cosas que no suenan como bien el duende de Santo Domingo, pero vivía en Bello. ¿Cómo así? Si es de Santo Domingo, ¿cómo va a vivir en Bello, cierto? Entonces, ajustar cosas que sean claras, que tenga como el hilo de la historia, que tenga un inicio, que sí tenga un nudo donde está como el conflicto y que tenga el desenlace. Entonces van a ajustar como esa parte, también van a revisar ortografía y van a revisar los signos de puntuación. Recuerden que cuando hacemos un escrito utilizamos también las comas, como para dar una pausita, para explicar ideas, los puntos aparte, los puntos seguidos, listo. Entonces, para que traten de, en esa parte de revisión, antes de enviarlo, para que ustedes sepan que, bueno, le hicieron una buena revisión y que no tienen errores de ortografía más que todo. Entonces también apóyense con el diccionario, si tienen alguna duda con una palabra, en el diccionario la pueden buscar y ahí le aparece cómo se escribe correctamente. Dice, revisa que tu escrito cumpla con el propósito de narrar un hecho que genere aprendizaje relacionado con la vida personal o social. Observa si tu escrito presenta los hechos narrados siguiendo un orden lógico. Bueno, entonces que el texto esté ordenado, que siga, pues que tenga una secuencia ordenada de hechos, que, bueno, el duende se perdió el jueves, pero apareció el miércoles antes o el miércoles después, entonces pues pueden colocar fechas, que quede todo como en un orden lógico y que ustedes la entiendan al leerla y que nosotros cuando la recibamos también la podamos entender. Listo. Bueno, ya por último está, realiza la ilustración de tu leyenda a través de dibujos que la representen. Una vez que tu escrito cumpla con el propósito de tu leyenda, con la ayuda de tus familiares, selecciona algunas narraciones y envíala en la presente guía.
Listo. Bueno, quiero saber si tienen alguna duda en esta parte de la redacción de la leyenda. Profe, yo. Sí, dígame, Sneide. Profe, o sea que hay que inventar la leyenda como nuestra. No hay que coger una ni nada. No, exactamente, hay que inventarla, no es que usted va a ir por allá y va a copiar una que ya exista, no, la idea es que a través de todo lo que hemos dicho, de lo que es una leyenda y de su imaginación, usted se pueda inventar una propiecita suya, ¿listo? Listo, gracias. Profe, ¿y la Hola. leyenda? Entonces hay que acompañarla con dibujos. Profe Nora, ¿me ayuda ahí? Pues bueno, la profe no sé, porque sí, o sea, la idea es sí la representen con dibujo. Hola. Los que están mirando la pantalla, perdón, sino que están dando el micrófono, estaba cerrado. Sandrita, cierra el micrófono que no sé si es brisa o algo así, está haciendo interferencia. Dice, realiza la ilustración de tu leyenda a través de dibujos que la representen. Compañeritos, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién me colabora con eso? ¿Qué entiende cuando dice realiza la ilustración de tu leyenda a través de dibujos que la representen? ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Que hay que dibujar. Obviamente. Muchísimas gracias a la persona que me colaboró. Hay que hacer Profe, dibujos. Hay que representar. Si usted hizo el perro volador, un ejemplo, entonces haga el perro volador, ¿sí? Si hizo el duende no sé qué, representa el duende. Haga el dibujito del duende, ¿ya? ¿Quedó clara esa parte? Muchas gracias, profes. Bueno, ok. Profe, una duda. Profe, una duda. Sí, dime. Profe, sino que es que ya vamos para 3 horas y mi celular está en 10. Bueno, no, ya falta poquito. En 2 minutos terminamos esa parte de la oración. Bueno, Ok. no nos demoramos. Bueno, listo. Bueno, ahora sigue como o la segunda parte como de la guía de español y es la trascendencia de la oración. Listo, trascendencia de la oración. Entonces aquí hay un pequeño concepto de qué es la oración. Entonces, quien realiza la acción, de quien se habla o le ocurre algo en la oración, lo llamamos sujeto. El predicado indica lo que le ocurre al sujeto en la realidad o lo que se dice de él. Bueno, esta partecita, me imagino ya que ustedes, pues ya ustedes la han leído, es como un concepto de qué es la oración. La oración es un conjunto significativo de palabras expresadas en determinado orden, lógico y con independencia en su construcción sintáctica. Listo, entonces vamos a pasar acá a donde está el ejemplo. Profe, ¿dónde está el ejemplo de municipio? Un poquito más arriba. Bueno, un poquito más arriba. Entonces, un poquito. Ahí tenemos ya un ejemplo de que es una oración. Entonces, el municipio posee paisajes agradables. Esa es una oración. Entonces, nos está mostrando cuál es el sujeto. El sujeto es el municipio, ¿cierto? Y el predicado es posee paisajes agradables. Entonces, recordemos, la oración está compuesta por sujeto y predicado. ¿Listo? El sujeto es quien realiza la acción o en quien recae la acción. ¿Listo? Y casi siempre va al inicio. Bueno, en las que tenemos acá de ejemplo, van el inicio siempre es, bueno, el sujeto. Entonces, el municipio posee paisajes agradables. El municipio es el sujeto y el predicado es posee paisajes agradables. Bueno, aquí hay otra pequeña explicación en una imagen donde está la estructura. Entonces, la estructura es muy fácil, constituyentes inmediatos de la oración. La persona, animal o cosa que realiza una acción se le llama sujeto. ¿Listo? El núcleo del sujeto es un sustantivo. Sustantivo. Entonces, un sustantivo es una persona, animal o cosa. Bueno, al ladito tenemos todo lo que se dice del sujeto es el predicado. ¿Listo? Y el núcleo
del predicado es el verbo. Entonces, los verbos son todas las acciones. Es, por ejemplo, correr, nadar, mirar, cantar, bailar. Listo. Solo que en las oraciones está conjugado. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Los jóvenes son el futuro. Entonces, el sujeto son los jóvenes. Y el predicado sería son el futuro. Ahora, tanto el sujeto como el predicado tienen un núcleo. Por ejemplo, el núcleo en el sujeto sería solamente la palabrita jóvenes. Y el núcleo en el predicado sería solamente el verbo. En este caso, son, del verbo ser, ser o estar. ¿Listo? Bueno, ahí está como una explicacioncita. Y aquí ya está la actividad. Entonces, vuelve a leer la leyenda de la Madre Monte. De esta lectura extrae 5 palabras. Con cada una de ellas elabora una oración y señala el sujeto, el predicado y sus núcleos. Y lo van a hacer tal cual está el ejemplo. Entonces, de esta forma usted deberá realizar esta actividad, sigan este modelo. Por ejemplo, la palabra colibrí. Y hacemos una oración con esa palabra. Entonces, el colibrí vuela hacia atrás. Entonces voy a decir, ¿cuál es el sujeto? Quien realiza la acción, que en este caso es el colibrí. El núcleo del sujeto, solamente la palabra colibrí. El predicado es vuela hacia atrás y el núcleo del predicado es el verbo, que en este caso sería solamente vuela, del verbo volar. Listo. Me dicen, ¿esta actividad está clara o no? ¿La entienden? Sí. Sí, profe. Listo. Sí, señora. Profe, entonces, ¿me podría volver a repetir cuál es el núcleo del sujeto? Bueno, el núcleo, por ejemplo, el sujeto sería el colibrí, listo, el colibrí. Y el núcleo del sujeto es solamente como el animalito, sin la primera palabra, sin el artículo que es él. O sea, el núcleo del sujeto sería solamente colibrí. Si yo coloco la oración, la Madre Monte sale en las noches. Entonces, el sujeto sería la Madre Monte. Y el núcleo del sujeto sería solamente Madre Monte. ¿Sí me entendiste? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces van a hacer 5 oracioncitas y las van a tratar de hacer esta misma cosa. Pues hacen la palabra, la oración, el sujeto, el núcleo del sujeto, predicado y núcleo del predicado. ¿Listo? Bueno, profe, me ayuda con la 4, listo. La actividad 4 es une por medio de líneas de colores diferentes los sujetos y los predicados correspondientes con la intención de que se logre ver bien y entender la unión de estas 2 columnas. Bueno, vamos a hacer entonces otro apareamiento. Entonces lo van a hacer con líneas de colores diferentes. Van a tratar de unir todos los sujetos con los predicados. Ejemplo, es muy fácil. El español es el sujeto. ¿Y cuál sería el predicado en ese sujeto? Usted lo uniría con la parte que dice el español es nuestro idioma. El español es nuestro idioma. Entonces el sujeto es el español y el predicado es nuestro idioma. Entonces yo cojo con una línea de colores y lo uno. Bueno, arriba está, por ejemplo, la palabra la fe. ¿Cuál sería el predicado con el que yo puedo unir la fe? Entonces sería, constituye fundamentos espirituales. Mire que hay una relación, ¿cierto? El español es nuestro idioma y la fe, entonces lo uno con una línea de color, rojo, azul, con el que quieran. Entonces, la fe constituye fundamentos espirituales. Y así hasta que unan todos los sujetos con todos los predicados. ¿Está clara esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sandra, qué pena, yo hago una pregunta. En esa oración, la de la fe, ¿quién nos puede decir cuál es el sujeto de esa oración y cuál sería el predicado? Ahí está clarito, ¿cierto? Y nos dice
¿Cuál sería el núcleo del sujeto y cuál sería el núcleo del predicado? ¿Quién nos colabora con esa? En la oración de la... Perdón. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? La fe constituye fundamentos espirituales. La fe. Exactamente. ¿Y La cuál es fe. el núcleo de ese sujeto? ¿Cuál es el núcleo de ese sujeto? Constituye fundamentos No, espirituales. sujeto, estamos aquí en el sujeto. El La sujeto es la fe. fe. ¿Y cuál es el núcleo? Fe. Muy bien, muchas gracias. Y de este, el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Recordemos que el núcleo es la acción, es el verbo. Fundamentos espirituales. Me estás diciendo, fundamentos es un sustantivo Fundamentos. y espirituales es un sustantivo. Fundamentos. Muchachos, fundamentos es un sustantivo. Yo no puedo decir, yo fundamento, él fundamenta, nosotros fundamento. No, Contribuye. exactamente, del verbo contribuir. Miren muy bien, el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿cierto? Y la opción, el Profe, una verbo, lo que pregunta. hace este sujeto es el núcleo, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso. El español es el sujeto. ¿Cuál sería el núcleo de ese sujeto? Español. Muy bien. Y el predicado de esa oración, el español es nuestro idioma. ¿Cuál es el predicado? Nuestro. Ese es el núcleo, ajá. Ese es el núcleo nuestro. Perdón, no. Es la opción. Nuestro es un es un adjetivo, un artículo, perdón, un pronombre. Nuestro, nuestra es un pronombre, pronombre posesivo. ¿Cuál es el núcleo de este predicado? El verbo, ¿cuál es el verbo? Idioma. Idioma, yo Es. idioma, tu idioma, el idioma, nosotros idiomas. Es. Es muy bien. Cuando tengamos dudas, compañeros, de los verbos, hagamos el ejercicio. Un ejemplo, si a mí me dicen que el verbo es comunidad, entonces yo digo, yo comunidad, tú comunidad, él comunidad, nosotros comunidad. Si veo que no me da, no es un verbo, ¿sí? Hagan ese ejercicio. Recuerden que eso lo están viendo desde segundo de primaria, se ve la oración y todo eso. Entonces, mucho ojo, el que tenga dudas con lo que es un verbo, los verbos son acciones, ¿sí? Los verbos indican movimiento, hacer algo, ¿sí? Así sea dormir, acostar. Yo estoy acostado, eso es un verbo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Sandra, continúe. Sandra no le da ingreso. Ella está intentando, pero se salió, pero no muestra. Bueno, no hay problema, yo termino. Entonces, recordemos, cuarto punto es unir por medio de líneas, ¿sí? Aquí tenemos el sujeto y luego en la derecha tenemos el predicado. Aquí ya sabemos que es sujeto, ¿sí? Porque ya está la columna y el predicado también. ¿Qué vamos a mirar? Aquí únicamente es el nombre de ese sujeto, sin el artículo, sin él, sin la, sin los, ¿sí? De trabajo, historia, niños, es el núcleo. Acá, en esta de acá, sabemos que los verbos vienen a ser el núcleo del predicado. Esto le va a servir, tener claro, le va a servir para hacer el ejercicio acá de las oraciones que van a hacer, ¿ok? Pasamos al quinto punto. ¿Qué dice el quinto punto? Van a consultar en internet o en el diccionario estas palabras, que es un sujeto, que es un sustantivo, que es núcleo, que es verbo, predicado, artículo, sintaxis. Y van a escribir la definición de cada uno de ellos al lado. Sujeto, dícese de la persona de quien se habla o se dice algo o realiza la acción. Bueno, sustantivo, nombre con que ya se llaman a lo que vemos y lo que no vemos. Núcleo, parte principal, bueno, ¿sí? Simplemente van a buscar este significado, van a buscar esas palabras y escriben al ladito el significado, ¿ok? No tienen que hacer nada más allí,
¿Alguna pregunta de este ejercicio? No. Pregunta. No, profe. Bueno, son 7, ojo, son 7 palabras que van a buscar y van a consultar. La idea es que las hagan completa. Miren que ahí están enumeradas, son 7. ¿Qué es predicado? Colocan al lado el predicado. Artículo, ahí al ladito colocan la definición. ¿Alguna pregunta de esta guía, de este ejercicio en lengua castellana? Aquí simplemente van a unir, ¿sí? En la de acá sí van a escribir una oración. Cogen 5 palabras de la Madre Monte, un ejemplo, selva, si aparece la palabra selva, y hacen una oración, ¿sí? La selva es tenebrosa. Ustedes van a colocar el sujeto, la selva, núcleo, es predicado, es tenebrosa, y núcleo del predicado es ya, no más, ¿sí? Y acá ya saben que tienen que crear su propia leyenda de acuerdo pues a lo que se explicó aquí o lo que dice allí, los pasos que ustedes van a tener en cuenta y responder estas preguntas. Eso es lo que corresponde a lengua castellana en grado sexto. ¿Alguna pregunta? Chao, con gusto. ¿Floralba Bueno, tiene la mano levantada en este momento o hace rato y se le quedó allí? No, ¿Ok? profe, ya, gracias. Aguada. listo, inicio. Grado séptimo tiene 2 actividades. Una actividad que se llama reto artístico, en donde ustedes van a buscar una obra de arte, cualquier obra de arte, que ustedes van a escenificar, van a buscar elementos que tengan en su casa, alrededor, sábanas, objetos, y van a tratar de representar la obra que eligieron. Por ejemplo, en la guía hay varios ejemplos. Tenemos el caso del hombre con la manzana, sí, eso es un montaje también. Toma entonces la fotografía de la obra original y la que van a personificar con los elementos que tengan a la mano. Sí, puede ser objetos, animales, cosas. En Google usted coloca reto artístico, reto de obras de artes y van a encontrar muchos modelos a seguir. O sea, que ustedes pueden tener muchos guías de cómo hacer la obra. Eso es como lo esencial de este punto. Y mandar la imagen, eso es todo. Y la otra actividad que se llama la técnica del esgrafiado, que también hay un video, ya coloqué en el chat el link del video donde yo explico el paso por paso cómo se hace el esgrafiado. No es como lo hicieron en quinto de primaria, que muchos hicieron el esgrafiado de una manera pues como por hacer la actividad. Esa actividad la van a hacer en un octavo de cartón paja, crayolas, vinilo negro y punzón. En lo posible, si van a utilizar cosas que tengan cortopunzante, que esté al lado un adulto, acompañamiento del adulto, sí, pero en lo posible que tengan por lo menos, puede ser una aguja, un clavo, y para hacer la actividad, el dibujo. Profe, que yo no sé pintar sobre negro, entonces busque un color blanco, puede dibujar, ya después que se haya secado todo, puede dibujar con color blanco o una crayola blanca y después le van quitando el color con el punzón, ya sea el clavo o la aguja o el bisturí, bueno, sea acompañado del adulto. Y responder los interrogantes. Esas son las actividades de grado séptimo. De todas maneras, yo estoy presto a cualquier duda que ustedes tengan. En el WhatsApp, ahí está el número. Y para las actividades. Ese es grado séptimo. Sí, profe. Listo. Bueno, vea, la actividad de grado octavo es una actividad que se llama TD. En japonés se le llama shibori. Es una técnica de teñido o amarres. También ya les coloqué el video donde explico el paso por paso cómo deben hacer. Lo pueden hacer con diferentes colores, pues como ustedes quieran a la mano. Esta tinta la pueden conseguir en las droguerías. No sé por qué lo ven en las droguerías, pero sí, en la droguería venden esta tinta iris. Entonces necesita una tinta iris, agua, sal y fuego. Eso es todo. Eso sí, traten lo posible de tener acompañamiento de adultos cuando vayan a hacer la actividad. Una olla, claro está. Si pueden hacer
varias camisetas para toda la familia, no hay problema. Lo importante es que me envíen como la evidencia del trabajo que hicieron. El que quiera mandarme el video del proceso, bienvenido sea, pero si me pueden mandar imágenes, mejor todavía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo tengo los 6 sextos, 5 séptimos y un octavo. Y muchas veces en el WhatsApp, después de pasado un tiempo, se borran las imágenes. Entonces, el proceso está ahí bien escrito. Cualquier inconveniente que tenga, mi WhatsApp en el horario laboral, yo con gusto le explico lo que necesiten a la orden. Es una actividad, pues, en donde ustedes van a hacer como especie de una prenda. Esta técnica es una técnica ya, pues, muy vieja, pero muy bonita a la hora de hacerla. Cuando ya esté seca el proceso, cuando ya esté seco, ustedes le pasan plancha al derecho y al revés para que pueda perdurar la tinta. Cuando la vayan a lavar, lávanla sola unos días porque va a seguir botando la tinta. Entonces, esa es la actividad que va a hacer grado octavo 1 nomás. Espero que... Sí, ahí está. Buenos días, estudiantes y nuevamente compañeros. Bueno, la actividad de séptimo y de octavo es la misma actividad. Es un texto de Jairo Aníbal Niño que se llama El Monte Calvo y se va a responder a 10 preguntas muy fáciles, que es un ejercicio como de interpretación, de análisis crítico. Entonces la competencia dice: analiza y produce textos escritos, orales y representaciones gráficas de lecturas trabajadas en el aula de clase que responden a diversas necesidades comunicativas y la idea global del texto. Entonces el tema aquí es el diálogo en la literatura. Es el tema central de esta guía, el diálogo y la literatura. Ahí está una definición, pues, como la más básica, que dice: el diálogo es una manera de comunicarnos o de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alterándose el papel de emisor y receptor. Entonces ahí viene a jugar qué es un emisor, qué es un receptor, que ustedes ya eso lo saben ya porque en sexto lo vimos. La literatura, baja, por favor, te subiste mucho. Ahí o más. Sí, ahí. Entonces, como la unión es entre el diálogo y la literatura, se dice que en literatura se habla de diálogo o discurso directo cuando una conversación aparece producida en una narración tal y como sucede, es decir, en estilo directo. Las intervenciones suelen aparecer introducidas por guiones. Siempre que uno ve o tiene a la mano un libro, una hoja, un escrito, y antes de la letra aparece un guión, eso va indicando que el autor está interviniendo de manera a través del diálogo, o es un diálogo entre dos o más personas. Entonces ahí ya aparece un diálogo que ustedes lo van a leer, no se lo van a leer para que ustedes, pues, para no matarles la creatividad y el misterio. El autor es Jairo Aníbal Niño y el título se llama El Monte Calvo. Se lee ese diálogo, es un autor colombiano que ya murió, Jairo Aníbal Niño. Y más abajo, por favor. Ya vamos. Por favor, sí, sube más, por favor. Más, por favor, donde dicen actividad. Listo. Actividad. Entonces, actividad. Entonces, repito, es un diálogo de Canuto y Sebastián, donde ustedes lo van a leer de manera despacio, a reflexionar sobre el diálogo, sobre la posición de Canuto, sobre la posición de Sebastián y cómo intervienen ustedes analizando a cada personaje. Entonces, ahí hay unas preguntas. Actividad. Lee de manera reflexiva las preguntas y responde de manera crítica y a cada uno de ellos. Cuando yo digo responde de manera crítica, es usted qué opina. ¿Qué opina sobre eso?
lo negativo y lo positivo de cada personaje. ¿Usted qué le agregaría? De manera crítica se dice que el diálogo o la reflexión de manera crítica es cuando uno interviene a agregar lo que no aparece automáticamente en el diálogo, pero que usted se lo imagina. Es ese devenir. Después de toda lectura siempre viene un devenir. Un devenir pregunta, un devenir respuesta. ¿Por qué Canuto actuó así? ¿Por qué Sebastián le respondió así? Ese es un diálogo de manera crítica según la literatura. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, argumenta u opina sobre el pobre nivel académico de análisis que tiene Canuto y Sebastián. Mínimo 300 palabras. ¿Por qué 300 palabras? Porque ustedes o uno siempre tiende a responder de la manera más corta. Entonces usted, después de leer el diálogo, léalo 2 o 3 veces. Es un diálogo muy gracioso porque uno no entiende cómo un personaje como Canuto y Sebastián actúan de esa manera en el ejército. Uno eso hasta le da risa. Entonces usted va a responder de manera crítica. Ve, Sebastián me parece que no tenía como ese nivel intelectual que debía tener un militar. Segunda pregunta, ¿qué hacía sentir orgulloso a Sebastián y por qué? Además de que ¿qué lo hacía sentir orgulloso? Usted tiene que responder por qué, es decir, argumentar. Tercera, ¿qué pretendía Canuto con sus palabras tan fuertes a Sebastián? Usted va leyendo el diálogo, léalo varias veces. Recuerde que una primera lectura de cualquier texto, de alguna manera, deja muchos vacíos. Deja muchos vacíos. Después de la segunda y tercera lectura ya deja muchos interrogantes, que es distinto. Cuando digo vacío es que fácilmente uno no la entiende, pero léala después de manera pausada, después la vuelve a leer y va encontrando elementos, va encontrando aportes que usted le hace y que no le hacía porque no había descubierto en la lectura. Por eso yo siempre repito que, y aquí termino, que la lectura es un viaje. Usted va a visitar una población y usted en el primer momento pueda que no encuentre tanta sensación en la población, pero vuelva a ir y en la medida en que usted va, encuentra más cosas que estaban en la población, pero que no las había descubierto. ¿Por qué? Porque fue deprisa. ¿Por qué? Porque fue con afán. Entonces, muchachos, la lectura se hace de manera pausada. Si bien lo dice Roland Barthes, hay que leer despacio y hasta 5 y 6 veces el texto. Entonces, muchachos, ahí hay 10 preguntas para que usted responda. Y lo último, por favor, que es la 10, dice, escribe o dibuja una historia de tu propiedad. De tu propiedad, lo que ahorita decía la compañera Nora, es de tu propiedad. Cuando ella hacía referencia a que no copiar de otro, ni bajar textos ajenos. Usted no puede bajar textos ajenos para salir del paso. No, señor, usted lo que tiene que hacer es sentarse a escribir lo que usted quiera, lo que esté viviendo, lo que esté pasando en el mundo, lo que esté pasando en su barrio y empiece a redactar. Ahí dice, puede ser sobre la violencia que se vive en el país en estos momentos o lo que tú quieras, mínimo 2 páginas. Muchachos, muchas veces yo particularmente tomo como trampa cuando usted para escribir 2 o 3 páginas hace letras grandes y deja renglones que no son correctos. Y eso yo lo tomo como trampa. ¿Por qué? Porque o nos da pereza escribir, pero mire, aquí, muchachos, no hay un tema específico para que usted quiera. No, escriba sobre lo que usted considere, el tema que a usted más le guste. Invente su historia. Listo. Sin trampa, es decir, sin letras grandes y sin espacios entre palabras para agilizar el texto. Listo, muchachos.